Y en la entrevista principal vamos a tomar contacto con Claudio Fuentes, que lo conocemos mucho, profesor de la Universidad Diego Portales y que además tiene una capacidad de, además ser auscultador de la opinión pública en esta relación que tiene Feedback con la Universidad Diego Portales, de sacar cada cierto tiempo algunas encuestas. Y hay una encuesta muy interesante que tiene que ver con lo que hemos dicho que vamos a conversar de aquí hasta el momento en que tenga que pronunciarse el pueblo chileno, y que tiene que ver con esa elección y esa futura constitución, si acaso se rechaza o se aprueba. Gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias a ti, Fernando. Claudio, cuéntame, en primer lugar, antes de pasar a unas láminas que tú nos tenías preparadas, déjame preguntarte, ¿cómo sientes que está el ambiente para lo que es uno de esos momentos que en algunos países, y a Chile también le pasó cuando tuvo su primera constitución, eran puras algarabías, porque cuando tú te independizas, cuando tú eres por primera vez soberano, cuando tú tienes la posibilidad de tener tu propia constitución y no una impuesta de afuera por primera vez, lo único que quieres es tenerla y aprobarla. Y sin embargo, cuando ya tú has tenido varias y aquí y acá y las cosas entran a jugarse por la coma y el qué sé yo, los dos puntos, cambia la cosa. ¿Este es un fenómeno muy atípico el que estamos viviendo? Sí, bastante atípico. Yo creo que, bueno, el que tengamos dos procesos seguidos, muy pocos países lo han hecho. Hay un par de países que lo hicieron con poco tiempo así entre medio. Pero dos plebiscitos, uno con derrotado, ya somos parte del 6% de los países democráticos que una vez ya fracasaron en su intento de hacer constituciones. Por lo tanto, somos la excepción más que la regla en ese sentido. Lo segundo es que lo que tú planteabas, en general, los momentos constituyentes, como dice Bruce Ackerman, que es un politólogo y un académico, abogado también norteamericano, el momento constituyente usualmente apela a este elemento que se llama patriotismo constitucional, en donde tú y una élite política en general se pone de acuerdo para establecer esos mínimos fundacionales, de ahí los padres fundadores de Estados Unidos. Y eso se ha replicado muchas veces, o sea, cuando tuvimos la situación de Colombia en el año 91, una situación de muerte, guerra civil. Casi una guerra civil, sí. Claro, era totalmente. Acuerda que ahí mataron a un candidato presidencial, o sea, estamos hablando de asesinato, etcétera, y ahí se producen esos momentos constituyentes donde la élite, incluyendo a sectores de la guerrilla, se ponen de acuerdo y establecen la constitución que dura hasta ahora en Colombia. Ese escenario no se dio ni en el primer proceso constituyente, ni tampoco ahora, ni menos en el de Bachelet. No existe ese patriotismo constitucional, esa idea de que todos vamos a la plaza pública a refrendar. Estamos divididos, no hubo un acuerdo, ya se siente en el ambiente. Y el otro fenómeno que es evidente hoy día tiene que ver con que una cosa es la discusión del texto y lo que quiere, llamémoslo, unificar como sociedad. Otra cosa es la campaña electoral, y estamos viviendo un electoralismo constitucional, y que tiene que ver con esta constitución te asegura seguridad, te asegura libertad, te asegura... ¿Qué te asegura? Y se ha centrado por cosas del destino, por la coyuntura, en la seguridad. O sea, sí. Yo creo que para la gente el debate de sacar migrantes en avión también se asocia al debate constitucional. O sea, todo esto es parte de la misma escenografía electoral asociada al tema de la Constitución. Lo que es lamentable porque te transforma el debate en si se pueden expulsar o no se pueden expulsar. O sea, terminamos en esas pequeñeces y no hablamos, no digo que el tema migrante sea un tema menor, es relevante, humanitario, etcétera, pero el debate constitucional no puede estar subsumido a una cláusula
un pequeño artículo que está ahí, una frase casi, solamente y únicamente. Entonces ahí hay un problema que tenemos como sociedad. Bueno, se han empezado a difundir una serie de encuestas que han empezado llamémoslo de nuevo, valga la redundancia, a tratar de detectar para dónde pueden ir los votos en diciembre. Y el rechazo ha ganado casi todas ellas. ¿Sí? Sí. Ustedes hicieron una junto con la empresa Feedback. Sí. ¿Sí? Y trajiste alguna de las láminas para poder mostrarla. Sí. Aquí tenemos una de esas en el plebiscito de salida para la nueva constitución que se realizará el 17 de diciembre del año 2023. Usted votará y viene la pregunta. Claro. Y usted votará ahí, como ve seguramente el público, a favor tiende a tender a subir. Va subiendo desde un 20 en nuestro registro de agosto hasta un 34%, y el en contra tiende a bajar, el nulo blanco también, y en general lo que vemos es un aumento del leve pero consistente del voto a favor. Ahora es interesante eso, detectar el perfil de quienes constituyen esos votantes, porque eso yo creo que es lo interesante más allá de ver esa tendencia. Y lo tengo anotado y permíteme esto, sí, dale. Porque son varias variables. En el votante a favor, el perfil, así como, a ver, ¿quién es ese personaje que está hoy día diciendo que va a votar a favor? Primero, es de derecha y centro derecha, eso es obvio, y eso es interesante. Eso en julio no era así. En julio la derecha, el votante de derecha, estaba más en la posición en contra, porque no quería cambiar la Constitución. Claro. En la medida en que se empezaron a presentar las enmiendas y en la medida en que se desata el proceso, llamémoslo la Constitución republicana, empiezan a ganar adeptos. Y por lo tanto la campaña de Kast fue muy eficiente en atraer el votante de derecha. Es decir, si republicano incluso pierde, puede decir yo tengo este voto, pues este voto es mío. Ese yo creo que es parte de la estrategia. Generalmente son hombres, o sea, mayoritariamente tienden a ser más hombres que mujeres que apoyan el voto a favor. Son de la zona norte, ojo ahí, la zona norte y la zona sur tienden a ser mucho más favorables al voto a favor. Ejemplo, en el total, el promedio es 34% por el a favor. En el norte, en la zona norte, es 40%. O sea, 6 puntos más, lo que es bien significativo. Tienden a desaprobar a Boric y son adultos mayores también. Entonces, ahí hay un perfil de persona que está más por el a favor. En el votante en contra tiende a ser más de izquierda y de centroizquierda, mujeres, menores de 39 años, los jóvenes en general no les gusta este proyecto, de la región metropolitana, y esto te empieza a perfilar lo que es el Chile político. Porque en las elecciones, ¿qué pasó? Que el votante de Boric, en el fondo, estaba mucho más centrado en la región metropolitana y en la zona central, mientras el votante más de Kast estaba en las regiones. Y por lo tanto yo creo que se está empezando o se va a replicar esa lógica que vimos en la presidencial. Esta gráfica que mostramos, y vamos a mostrar también otra, a ver, ¿con qué grado de información crees tú que el votante llega a votar algo que por definición es puro contenido? Sí, con muy poca. O sea, te lo pongo de la siguiente forma. Si estuviéramos, qué sé yo, voy a inventar, pero si estuviéramos votando por qué te gusta más, la canción A o la canción B, tú no necesariamente tendrías que entender la letra ni nada, sino si la canción te gusta, si te causa movimiento, si te inspira algo, voto por esta, por esto.
Pero en una constitución, por definición, tienes que saber qué es lo que hay adentro, teóricamente, para votar. Pero mucha gente no va a leer la constitución y, sin embargo, va a seguir a sus líderes de opinión locales o generales y votar como ellos. Totalmente. Y por eso es importante lo que hablamos al principio de distinguir entre el proceso, llamémoslo momento constituyente, donde las élites hablan de los fundamentos, etcétera, y el momento electoral. El momento electoral no es sobre el texto, el momento electoral es sobre eslogan que montan el sonido que tiene, un poco siguiendo tu propia referencia. Claro. El sonido que tiene esa constitución es más conservadora, está más preocupada de la familia, está más preocupada de su propiedad. Ese sonido es lo que resuena y obviamente hay músicos, los de la campaña, que tratan de hacer sonar algunos elementos clave. En el caso de la favor es seguridad y protección de la propiedad privada, ahora, etc. Hay en esto, ya vamos a ver a la lámina, pero hay en esto una situación, o no sé si llamarlo anomalía o lo que sea, pero es bien complejo cuando tú tienes una situación donde has creado un partido de la nada, de una montonera, a un partido que consigue ganar la mayoría de los concejales en una constitución donde tú mandas, y que de pronto te encuentres dentro de ese partido con una batalla salvaje sobre algunos que dicen, no, yo voy a rechazar, y otros dicen, no, pero ¿cómo vas a rechazar? De alguna manera eso coloca a nuestro líder en una situación de gobernabilidad pésima. Totalmente, y eso es parte de la música que acompaña el proceso, porque si la ciudadanía no es que no esté mirando todo este espectáculo, lo está mirando y lo está percibiendo, y está percibiendo que no hay acuerdo. O sea, hubiese sido muy distinto el proceso anterior o este proceso en donde todos se abrazaran y dijeran, sí, estos mínimos son aceptables y razonables para todos. Esa sensación no existe ni siquiera dentro de la derecha. Y ese es un problema para los que ejercen hoy día la mayoría. Y por lo tanto, efectivamente, esa tensión interna que se produce, tener a Tere Marinovich votando en contra, a Rojo Edwards, y tener a Kast diciendo que esta constitución te va a asegurar, te va a resolver la seguridad, es para alguien que tiene una posición de derecha, bueno, pero ¿quién está mintiendo aquí? Entonces es contradictorio. Oye, veamos la siguiente imagen. Sí, mira, en la siguiente imagen lo que tenemos es, preguntamos, y de hecho quiero tocar el tema del CEP respecto de los no sabe, que has generado toda esta semana una polémica. Nosotros, cuando tú haces una encuesta, y hay un tema metodológico que hay que entender, cuando hace una encuesta online, esta es una encuesta online en donde hay un panel que Feedback tiene y que se le hace a 4.800 casos, en este caso, de la encuesta. Tú estás enfrentado a un computador y tú cliqueas a favor o en contra, ¿cierto? Así, sí. Ya. Y él no sabe, nadie le pregunta, ¿no? No hay nadie que te pregunte, no sabe o no quiero responder. La única opción en el computador es pasar la pregunta. Bueno, en nuestro caso, pasan la pregunta menos de un 5%. Casi todos responden, porque estás frente al computador. En el caso de la CEP, es una encuesta presencial, en donde yo, encuestador, voy y te pregunto a ti, ¿usted está a favor o en contra? Y tú tienes que enfrentar a una persona que te está preguntando. Entonces, la sensación subjetiva de respuesta es distinta. Y lo segundo, que en el CEP, nuestra encuesta es 2 días. Generalmente las encuestas online se hacen en 3, 4 días, se hacen muy rápido. Entonces, capturan un momento coyuntural mucho más rápido. En cambio, la del CEP se demora 30, 40 días en un campo porque tienes que ir a todo el país, desplegar encuestadores y se demora más. Por lo tanto, vas capturando distintos momentos y esos 30, 40 días son muy distintos. En una parte presentaste el texto y en otra. Entonces, ahí hay una variedad que hay que tener ojo respecto del no sabe. Nosotros hicimos en ese gráfico la pregunta de cuán seguro está usted de votar, cuán seguro está de su opción, ¿ya?
y vimos que con seguridad votará a favor es un 23%. Y después un 10% dice probablemente sí. ¿Ya? O sea, como que dice, ya, sí, yo voy a votar a favor. Y un 8% dice que probablemente va a votar en contra, es decir, está inseguro, y un 44% dice que con seguridad voto en contra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que en general el voto en contra está más asegurado proporcionalmente. ¿Ya? Pero es interesante ver esos indecisos, esos probables, ¿quiénes son? Y de nuevo nosotros hicimos el perfil. Por ejemplo, el perfil... ¿La tienes en la próxima o no? No. Porque nos queda poco tiempo y quiero mostrar las próximas dos láminas que salieron. El perfil ahí es mujeres y de la región metropolitana, cosa que es interesante. Las mujeres sienten más, están más dubitativas respecto del tema que los hombres respecto de su opción. Mira. Vamos a la siguiente. ¿De qué se trata esta? Esta es cuando las personas van a votar, les preguntamos qué factores considera al momento de ir a votar. Y ahí entra la pregunta del texto, ¿ya? Y tiende a bajar la percepción respecto del mes pasado ahora, respecto de las ideas contenidas en el texto. En general esta es una respuesta políticamente correcta porque mucha gente no va a leer todo el texto. O sea, va a leer los titulares, se va a informar por las redes, por los familiares, le van a decir 3, 4 cositas que están en el debate y chao, y ahí toman la decisión. Entonces, la idea, pero es parte de, yo cuando hablo con mi familia y discuto, oye, la objeción de conciencia, estoy pensando en las ideas, ¿cierto? Y el segundo factor que sube casi 5 puntos es la situación de seguridad del país. Sí. Y yo creo que ese es y aparece como el segundo factor más relevante. Yo creo que ese tema es muy relevante. Y la última lámina es respecto de la situación post-plebiscito. Preguntamos, ¿qué pasa si gana el en contra? Preguntamos el en contra porque es la mayoría. Y ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Va a ser más inestable el país si gana el en contra? Y en general, el 57%, es decir, ha ido creciendo la percepción que no va a haber un problema de inestabilidad. ¿Y eso tú crees que se asocia a que hay un comodín esperando en caso de que gane el en contra? Y que ese comodín se llama la Constitución del 80 con la reforma del 2005. Claro, o sea, yo conozco el escenario actual y por lo tanto esta idea que algunos actores lo han tratado de plantear de meter miedo, de decir, oye, si acá va a venir un precipicio y va a ser la escoba, eso la gente dice, no creo, no va a cambiar tanto el sistema político. Entonces, eso es relevante. Ahora, obviamente vimos que el votante a favor, el que dice a favor, cree mucho más que va a haber más inestabilidad que el votante en contra. Sí, porque necesita darle al a favor un empuje. Porque especialmente si es que las encuestas empiezan a decir que el en contra está punteando. Así es. Y desde ese punto de vista, para terminar, Claudio, suponte que gane el rechazo, como se han puesto varios. Sí, todo el mundo relativamente sabe lo que pasa si es que gana el apruebo o el a favor. Poca gente sabe lo que pasa si es que gana el rechazo, porque hay gente que dice hay que hacer un tercer intento y discrepa entre si debe ser a los 2 meses o al año, etcétera. ¿Cómo ves tú, en caso que gane el rechazo, lo que habría que hacer o se suspende el proceso constitucional hasta otra oportunidad? Ya, a ver, primero, yo creo que depende mucho de la diferencia que exista. Yo tiendo a pensar, y cóbramelo el 18 de diciembre, tiendo a pensar que va a ser más cercano que lo que fue el plebiscito anterior. No va a ser 60-40, quizá va a ser un poquito menos, es decir, más cercano. Si es cercano, la posibilidad de un gobierno, porque es distinto si el en contra gana con un 70%, porque ahí el capital político que tiene el gobierno para negociar reforma es mucho mayor. Va a estar el a favor, la derecha, va a estar muy arrinconada respecto de este resultado. Pero si es más cercano, es más difícil empujar una agenda. Yo creo que el gobierno primero, tercer proceso constituyente o cuarto ya con el de Bachelet, no hay.
O sea, yo creo que acá se acaba el ciclo de procesos constituyentes por un buen rato. Segundo, yo creo que el gobierno lo que debiese hacer es empujar una agenda acotada de reformas. Pensiones, retomar tributaria, pensiones. ¿Sistema político algo? Algo de sistema político, pero a nivel constitucional, y olvidarse, porque además va a venir, acuérdate tú, en marzo empieza la campaña municipal, con primarias. Entonces, en realidad el juego político va a cambiar de orientación y todos esos alcaldes, los candidatos, lo que van a querer es póngase a trabajar, póngase a inaugurar obras y acabe este show de los procesos constituyentes. Última cosita, ¿te parece a ti que o de alguna manera te lo pregunto directamente, ¿hay otro país que ha pasado con una constitución, una situación como la que estamos pasando nosotros? Te lo pregunto porque, por lo que decíamos al principio, los momentos constitucionales generalmente en la historia de los países son cuando se convierten en soberanos y por lo tanto lo único que quieren, y el pueblo aprueba a gritos una nueva constitución. Pero que tú tengas dos procesos que eventualmente pueden ser fallidos, más una constitución vigente que sacó un 80% en contra. ¿Ha ocurrido algo así parecido? Nunca. Sería la primera vez y creo que mucha gente empezaría a escribir sobre lo que no hay que hacer en los procesos constituyentes a partir del caso chileno. En redes sociales, o sea, todo el estudio sobre redes sociales y las fake news, todo lo que tiene que ver con las dinámicas institucionales, esto de tener un voto voluntario después obligatorio, esto de tener los quórums altos o bajos, todo eso sería motivo de estudio. Sin contar los temas de contenido neto, como por ejemplo, los gustitos. Así es. Que le costaron caro a la primera. Yo creo que sería un caso negativo que va a ser muy mirado y ya está siendo mirado internacionalmente por lo que no hay que hacer. Por ejemplo, mecanismos de participación. Es muy poco aconsejable hacer participación en medio de las deliberaciones. Generalmente esa participación tiene que hacerse antes del proceso. Es decir, que la ciudadanía participe y aporte a un debate posterior y no hacerlo entre medio, porque además se genera una frustración ciudadana de que sus ideas no son incorporadas en el texto. No están incorporadas. Claro, entonces hay muchas, de hecho ya hay bastantes artículos, etcétera, que se están escribiendo, expertos que han venido a Chile a mirar lo que no hay que hacer. Claudio, tenemos todavía algún tiempo, así que vamos a estar conversando antes de diciembre, del momento de la elección, pero te agradezco una vez más por haber estado con nosotros acá. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Chao.